Campaña con la misma moneda también sigue ese patrón. Magdelivia Hidalgo. Y son mujeres, algo... Magdelivia Hidalgo. Hidalgo, que es para beneficio de las damas presentes aquí. Parece que son las mujeres las que han estado logrando articular campañas con objetivos estratégicos, con una visión a largo plazo y con organización. Esta campaña está basada en un hecho simple. En Cuba los cubanos reciben su salario en pesos cubanos y cuando van a pagar en los establecimientos, los más importantes, los mejores establecimientos del país, no se acepta el peso cubano. Tienen que pagar en CUC, el conocido chavito, despectivamente. Como esta campaña también está basada en un hecho que no es político, es capaz de generar capital social. En 3 años ha entregado 30.000 firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular. 24 de noviembre entregaron 10.489. La campaña ha ido transitando de un estadio a otro. Por ejemplo, han comenzado con la recogida de firmas, después pasaron a una encuesta nacional y en los últimos tiempos han estado haciendo acciones que en realidad no se han visto, no tienen mucho precedente en Cuba, que son los famosos plantones, gente que entran en los restaurantes, ordenan comida y cuando traen la cuenta se niegan a pagar en CUC y ofrecen el pago en pesos cubanos. Han sido arrestados en algunas oportunidades, pero en realidad a las 4 horas, en un periodo breve de tiempo, los sueltan, porque no hay cargos legales contra ellos, porque no se han negado a pagar, sino que están pagando en moneda nacional y en la moneda nacional. Es un elemento muy fuerte de lucha en este sentido y sigue un patrón exitoso. Y han comido. Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Esto sigue la asimilación de experiencia como los famosos plantones, los sit-ins del Movimiento Pro Derechos Civiles en los Estados Unidos en los años 60, cuando un grupo de negros norteamericanos entraron en los supermercados Woolworth y exigieron que se les atendiera. Fueron presos, fueron reprimidos, pero continuaron la campaña hasta que lograron que... lograron que se les atendiera al final y lograron derrotar el sistema de segregación racial. Déjeme decirle que según datos que hemos recibido de FLAMUR, más del 75% ya de los lugares en Cuba, muy calladamente, aceptan el peso cubano como forma de pago. Es decir, esto es una victoria incuestionable de la campaña con la misma moneda. Traigo ese ejemplo, traigo el de las damas de blanco. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a un concepto fundamental que es la última línea del tema de los derechos humanos, que es buscar remedios, es cómo lograr que se cumplan los derechos, pasar de la cultura de la denuncia a la cultura del activismo, que es un tema fundamental en la sociedad cubana. Raúl hablaba de cuando comenzó el movimiento pro derechos humanos. Lo primero que se hacía era simplemente distribuir declaraciones de derechos humanos para que la gente conociera, pero en estos momentos, a más de 20 años desde el inicio de este movimiento por derechos humanos en Cuba, es necesario pasar a otras etapas y es lo que han hecho mujeres como la Dama de Blanco, FLAMUR como con la misma moneda, y para pasar a esta etapa se necesita la asimilación de experiencias exitosas en este sentido. La campaña de solidaridad en Polonia, la Revolución Naranja en Ucrania, una experiencia que tal vez no es muy conocida por mucha gente, pero posiblemente la experiencia más exitosa de una campaña de lucha estratégica no violenta contra el totalitarismo, que es la campaña de OPOR en Serbia, el movimiento que derrotó a Slobodan Milosevic. A Milosevic. Es posiblemente la campaña más estratégicamente articulada, tuvo participación de miles de personas. Yo quiero enseñar esto. Esto es una cosa que hemos hecho nosotros, traducir este libro, que se llama Lucha Estratégica No Violenta, 50 puntos cruciales. Esto fue redactado por la gente de OPOR. Es un libro muy dinámico, tiene muchas fotos, muchos dibujos, pero es un manual bien práctico de cómo articular
una lucha estratégica no violenta. Y fíjense que las tres palabras son clave. Lucha porque es un enfrentamiento. Alguna gente habla de resistencia pasiva. La lucha estratégica no violenta no tiene nada que ver con resistencia pasiva porque no es nada pasiva. El propio Gandhi renunció al uso del término resistencia pasiva porque decía que eso no describía lo que ellos hacían. No había nada de pasivo en esto. Es una lucha, es una confrontación sin balas, sin causar muerte, estratégica, porque si no hay estrategia, la lucha se pierde. La lucha tiene que tener una estrategia, como lo de las damas de blanco, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta demostración, como con la misma moneda, vamos a recoger firmas, vamos a hacer sit-ins, vamos a hacer plantones, en un momento determinado vamos a tener que hacer una demostración no violenta, porque es un elemento clave y fundamental. No sé si ustedes saben que Martin Luther King y el propio Gandhi dijeron que la no violencia es la fuerza más poderosa que existe en el mundo. Hay un documental que les recomiendo que lo puedan leer, que se llama Una fuerza más poderosa, que describe lo que es el uso de la lucha estratégica no violenta. Yo te puedo mandar yo te mando uno. Vale, correcto, ya está. Pero lo que quería decir con esto para finalizar y resumir, que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado aquí. El próximo paso en esto, el próximo paso del movimiento opositor que se ha visto vislumbrarse es pasar de esto, es pasar de la cultura de la denuncia a la cultura del activismo, y el activismo centrado en lucha estratégica no violenta, con los tres elementos. Y para terminar, yo diría una frase de Gandhi que para mí es capital en este sentido, y tiene que ver curiosamente con varias cosas que ustedes han dicho. Gandhi dijo: primero te ignoran, después se burlan de ti, después te reprimen y entonces tú ganas. Yo creo que ese es el proceso, y creo que estamos en el proceso de que están reprimiendo. Entonces nosotros estamos ganando. La represión no es medida de la fuerza del régimen, es medida de su debilidad. Y yo creo que hay que entender esto. El estado óptimo del régimen es no reprimir porque todo el mundo obedece. La represión es necesaria cuando tú desobedeces. Y creo que el movimiento dentro de Cuba ha estado aprendiendo a desobedecer, pero no solo a desobedecer efectivamente, a desobedecer estratégicamente, y creo que ese es el error que nos corresponde a nosotros. Mayor represión, mayor desobediencia. Mayor desobediencia, y es un término que se llama el jiu-jitsu político, es un tema acuñado por Jim Sharp, un académico. Yo creo que lo que nos corresponde a nosotros como exiliados es buscar la manera de vertir esas experiencias, de darle la posibilidad a la gente que en Cuba, que asimile esas experiencias, ellos por sí solos encuentran sus caminos, como lo hemos visto con las damas, como lo hemos visto con Flamur, con el mismo proyecto Varela en su tiempo, que lamentablemente no pudo seguir más adelante, pero cuando la gente tiene el conocimiento y tiene la preparación, es capaz de hacer cosas significativas, y yo creo que eso es lo que estamos viendo en Cuba. Muchas gracias.